Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Congreso de la República, un poco recopilando las impresiones de los congresistas luego de esta destitución del ministro de Salud, Jorge López. Y bueno, estamos en semana de representación, hay pocos parlamentarios, pero en Renovación Popular se han manifestado ya, digamos, gratamente sorprendidos por la rapidez con que se ha destituido al ministro López, aunque eso ha llamado la atención, por cierto, de esta bancada, porque les parece un poco extraño, dado de que en los casos anteriores de ministros cuestionados, el presidente Pedro Castillo siempre tomó algún tiempo, incluso no cambió a ningún ministro cuando hubo cuestionamientos. Por ejemplo, el exministro Juan Silva de Transportes y Comunicaciones, muy cuestionado, hoy prófugo de la justicia, pero que se mantuvo firme en su cargo por mucho tiempo. No ha sido el caso con el ministro de Salud, Jorge López, dado de que, como tú bien has leído el tuit del presidente Pedro Castillo, solo minutos después de conocerse esta noticia, se dio por concluidas sus funciones, aunque de manera oficial todavía sigue siendo ministro, pero el presidente ya decidió que no continúe el señor Jorge López en la cartera de salud. Un poco extraño, evidentemente, y por ejemplo, el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular indicó de que esa rapidez puede ser una estrategia para quedar bien ante la OEA, dado de que va a haber una misión que va a venir al Perú a hacer un análisis de la situación política del país. Entonces el congresista Montoya indicó de que puede ser una estrategia del presidente Castillo ante esa situación, aunque evidentemente eso no se puede confirmar, pero es la opinión del legislador de Renovación Popular. Sin lugar a dudas ha generado mucha sorpresa esa rapidez, que también ha sido tomado de buena manera, porque ante tales evidencias de lo que podría ser un caso de corrupción, se ha saludado la medida que ha tomado el presidente Pedro Castillo. Igual la misma postura tuvo el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular y tercer vicepresidente del Congreso. Pero vamos a estar a la expectativa de lo que mencionen otros parlamentarios respecto a este tema, Eli. Sí, Álvaro, bueno, llama la atención porque no solamente los congresistas han aplaudido la forma tan célere del presidente Pedro Castillo de concluir las funciones del titular de salud debido a las consecuencias que traería una situación tan grave como el traspaso de fondos y además de trabajadores del MINSA, a los que les habría pedido, ¿no?, que enviaran este dinero a su ex conviviente. Ahora, por otra parte, Álvaro, se han difundido nuevos audios que indicarían que efectivamente hubo negociados en el Ministerio de Vivienda. ¿Hay reacciones en el Congreso tras esta difusión? Bueno, lo que mencionó el congresista Alejandro Muñante y tercer vicepresidente del Congreso es que estos audios lo que hacen es reforzar la teoría del Ministerio Público de que existiría pues una organización criminal que tenía todo muy bien planificado para beneficiarse con licitaciones irregulares de diversas obras de infraestructura y obras públicas. Y estos audios que ha revelado Panorama, mejor dicho la transcripción de los audios que se ha conocido el día de ayer en Panorama, muestra pues este nivel de coordinación cercano entre Salatrell Marrufo, que fue el jefe del gabinete de asesores del exministro Jainer Alvarado en el Ministerio de Vivienda, junto a Samir Villaverde, empresario hoy detenido, que habría pues sido parte de esta presunta organización criminal y que pues sería pues una especie de lobista también en esta red criminal. Estas transcripciones de los audios demuestran una coordinación y una repartición de obras, pero con total, digamos, podríamos decirle con total desparpajo, ¿no? Porque ellos hablan de manera clara de cómo se deberían repartir estos proyectos. Incluso se habla de que se debe compartir cuando alguien gana algo. Entonces, esto ha generado controversia en el Congreso, pero no sorprende teniendo en cuenta la teoría de la Fiscalía, que ya había planteado la forma en la que estaban actuando estos miembros de esta presunta organización criminal. También el gabinete en las sombras, ¿no? Estas personas muy cercanas al presidente Pedro Castillo, el día de hoy se encuentran en el Poder Judicial. Algunos lo realizan a través de Zoom, a través de diferentes plataformas, porque quieren que cumplan prisión preventiva. Actualmente varios de ellos están, digamos, ejecutando prisión preliminar, pero la situación para ellos se complicaría, Álvaro. En el Congreso de la República siempre se manifiesta, ¿no?, de que se debe continuar todo el proceso necesario para determinar los cimientos de esta presunta organización criminal. Me imagino que se han referido al tema también.
Así es, lo que se menciona es de que debe continuar el proceso como se está dando, se debe respetar el proceso. Hay una detención preliminar que ya venció el último viernes, pero al haber un pedido de prisión preventiva, estas personas siguen detenidas hasta que el juez resuelva la situación. El pedido de prisión preventiva es para algunos de los involucrados en la investigación y para otros hay un pedido de comparecencia con restricciones, y eso ya depende mucho del análisis que hace la Fiscalía y será el juez quien finalmente determine. En el Congreso tienen claro de que se debe respetar el proceso para que no haya ningún tipo de victimización luego, y están convencidos también de que estos personajes que integrarían el denominado gabinete en la sombra son personajes que tienen información muy importante que puede ser reveladora y que puede ayudar a entender mejor cómo es que sucedió esta presunta trama de criminalidad y de licitaciones amañadas ilícitas dentro del aparato público, que ha significado millones de soles en perjuicio para el Estado y que ha involucrado, según la investigación fiscal, directamente al presidente Pedro Castillo. Incluso sus familiares están involucrados también en el caso. Estaremos muy atentos al desarrollo, ¿no? Y lo que determine el juez a cargo. Álvaro, y el día viernes estuvo el canciller César Landa respondiendo este pliego interpelatorio y según señalan algunos parlamentarios de algunas bancadas, su moción de censura ya sería cuestión de días. ¿Qué se sabe al respecto? Renovación Popular tiene una postura muy clara de que el ministro César Landa debe ser censurado, pero esa propuesta no tiene en este momento un apoyo mayoritario en el Congreso. No hay consenso de que se debe proceder con la censura. Por ahora no lo hay. Sin embargo, vamos a ver si es que Renovación Popular logra conseguir algún tipo de respaldo de otras bancadas respecto a este tema. Y justamente vamos a escuchar al congresista Jorge Montoya sobre este tema, que tiene que ver con la continuidad del canciller César Landa. Escuchemos. Adelante. Con relación al caso de la censura del Premier, vamos a continuar con él. Del canciller, vamos a continuar con él, con la moción de censura. Sin embargo, lo que ha hecho el canciller es generar todo el problema internacional que tenemos actualmente con la OEA. Él ha enviado una carta en nombre del gobierno, no del Estado peruano, a la OEA. Él no ha permitido que se lea la carta que envió el Congreso a la OEA. O sea, ya más motivos para censurarlo sobran, ¿no? O sea, no entiendo la posición de algunos tibios congresistas que dicen que hay que esperar que se vaya a la OEA para hacerlo. Nosotros hacemos las cosas de frente, delante del que corresponda. No tenemos por qué ocultarnos ni por qué tener temor a actuar como debe actuarse para censurar a un canciller como el canciller que tenemos actualmente. Álvaro, ¿qué día se votaría esta eventual censura del canciller? Eso no está definido porque la moción no ha sido presentada todavía. Esta es una iniciativa que tiene Renovación Popular, pero que no se ha formalizado. Perfecto. Mientras no se formalice, no se puede hablar de una programación de esta moción de censura. Por ahora es solo la intención de una bancada. Vamos a ver si es que obtiene respaldo de otros grupos parlamentarios. Perfecto, Álvaro. Como siempre, un gusto analizar estos temas contigo desde el Congreso de la República. Nosotros seguimos